mucho al mercado, más de 8.000 millones de beneficio en el conjunto del año. Tenemos también encima de la mesa los resultados de Vodafone. Factura 4.224 millones en 2021, crece su beneficio neto un 1,2% en esa batalla que también las telecos están llevando por coger cuota de mercado y donde Vodafone no está consiguiendo un crecimiento a la altura de sus principales competidores, sobre todo a la altura de Telefónica en este último ejercicio. Está con nosotros Miguel Ángel Bernal, profesor de la Escuela Fundación Estudios Financieros. Miguel Ángel, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y tenemos encima de la mesa ya la reunión de mañana de la FED y esa visibilidad de la economía europea mirando a una inflación menor que la de Estados Unidos, pero cómo ve los caminos que pueda tomar el Banco Central Europeo en el medio plazo. Bueno, vamos a ver. El Banco Central Europeo se está enfrentando a una situación un tanto problemática para él. Por una parte tenemos que la inflación pues está subiendo, evidentemente, y como tú muy bien decías, no es la inflación que hay en Estados Unidos, pero sí que preocupa, y más preocupa sobre todo en un país que tiene un peso enorme, tanto en la Unión Europea como en el Banco Central Europeo, como es Alemania, ¿de acuerdo? Con el nuevo gobierno que hay y con un ministro que es del Partido Liberal, que son ortodoxia pura, ¿de acuerdo? Y que la tenemos ahí. Y va a haber presiones para que suban los tipos de interés o para que al menos esas compras se agilice la retirada de las compras. Problema que eso tiene, que tenemos dos de las cuatro economías más grandes de Europa, es decir, España e Italia, con unas ratios de deuda pública sobre el Producto Interior Bruto muy altas. Esa retirada o esa aceleración podría llevar a una crisis de prima de riesgo. Eso a todos nos suena porque en el año 2010, entre el 2010 y 2012 supimos lo que es, y entonces el BCE se debate entre una posición, digamos, de combatir la inflación, que realmente para eso está el BCE, o a su vez generar tensiones en las primas de riesgos. Por lo tanto, la situación es bastante difícil, mucho más complicada que para la Reserva Federal. Aquí en España estamos mirando mucho los datos de Eurostat, que conocimos ayer sobre el paro, en el que España está a la cola de esa tasa de paro, a pesar de que en 2021 ha sido un buen año de creación de empleo, a pesar de los mensajes del gobierno de que ha sido histórico la recuperación en el empleo. La realidad es que hay países en Europa que están en una tasa del 3% y España un poquito superior al 3%, y España no consigue bajar del 13%. ¿Qué visibilidad tiene también la reforma laboral sobre esos datos que Eurostat ayer, yo creo que daban un poquito de agua fría al gobierno sobre la manera de entender cómo está el mercado laboral en España, ¿no? A ver, yo creo que en España el tema que tenemos con el mercado laboral es un tema que me atrevería a decir que es enquistado, porque llevamos mucho tiempo con unas tasas de paro muy altas, y es que ya estamos a la cabeza. Es decir que estamos por debajo del 13% cuando estamos en el 12,9%, pues a mí no me dice nada. Es más, si miro en la EPA el número de horas trabajadas, resulta que hay como un 3,6% menos de horas trabajadas que antes del inicio de la pandemia. Además, hay mucha temporalidad, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? A ver, que la estructura económica en España debería cambiar. Y ese debería cambiar es que nosotros, nuestra estructura económica, tenemos mucha hostelería, tenemos mucho turismo, claro, eso se ve que tiene mucha temporalidad, y encima, pues con la pandemia y las restricciones de movimiento de las personas, ha estado muy penalizado. Entonces, lo que debería haber es un cambio de estructura más, y en eso hay que aprovechar los fondos Next Generation de la Unión Europea que van a llegar, pues para intentar volcarlos hacia industrias que no sean tan sectoriales, ¿no? Entonces, pues siempre hablamos de automoción, y como siempre hablamos de ella, pues yo la pongo siempre como ejemplo, pero ahora mismo España tiene posibilidades de quedarse con una buena tajada o con parte de una tajada de las empresas tecnológicas. Yo siempre pongo como ejemplo Málaga y el enorme crecimiento que está teniendo precisamente en los nómadas digitales, ¿no? Entonces hay que pensarse muy bien, realmente no es ni una reforma, recordemos que hablaban de derogación, ¿de acuerdo? Es realmente dejar casi la reforma como estaba, antes de que dijeran que la iban a derogar. No ha venido de Europa solo esta mala noticia durante la semana. Quizá el otro punto llamativo de la semana es aquella famosa carta que a inicios de semana
el gobierno decía que había recibido por parte de von der Leyen, diciendo que la ejecución de los fondos europeos prácticamente inexistentes en el conjunto del empresariado español y sobre todo de la economía real estaba siendo un éxito, a lo que la Unión Europea, la Comisión Europea dijo que era una carta protocolaria. No sé cómo viste ese movimiento también, pero sin duda es uno de los movimientos o de las malas noticias del gobierno en esta semana. A ver, yo creo que en este sentido, pues el gobierno salió corriendo muy rápidamente para atajar las críticas que estaba habiendo desde la oposición, principalmente desde el Partido Popular, sobre, yo voy a decir desconcierto que hay o desorganización que hay para pedir esos fondos. Desde luego, el baño de agua fría, como tú muy bien has dicho, fue enorme. Es decir, simplemente von der Leyen dijo, no, mire, es una carta donde hemos recibido y es una carta de, pues decir que sencillamente por protocolo, de acuerdo, por buena educación, decirles que, que eso que lo hemos recibido. Pero es muy, muy importante, de acuerdo, los fondos Next Generation por sí mismos no van a mover la economía, pero sí que pueden servir como palanca para mover y actualizar nuestra economía. ¿Yo qué es lo que noto? Noto que hay un desbarajuste total. Es decir, yo creo que se debería crear, no sé si un comisariado, no sé si una oficina, pero sí para canalizar esos fondos. Démonos cuenta que es el gobierno central quien los va a pedir, pero luego son las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Es decir, tiene que haber una capilaridad desde que se pide a Bruselas, desde que se concede. Y además recordemos que esos fondos no son gratuitos, sino que una buena parte de ellos están ligados a que se hagan proyectos que se consideren rentables. Per se no se van a dar, ¿de acuerdo? Mirando al conjunto de la economía, aparte de los temas que hemos comentado, ¿qué otras claves, sobre todo en materia de crecimiento, ves, Miguel Ángel, para el conjunto del año? Bueno, vamos a de que hemos hablado, pues como tú muy bien decías, por una parte tenemos la política económica, por otra parte tenemos pues todo el mercado laboral, vamos a ver la recuperación, vamos a ver qué pasa con Omicron, vamos a ver si por fin ya este verano tenemos movimientos de personas entre los países, que esto nos vendría a nosotros muy bien, pero a mí me preocupa mucho dos cosas. Una, la situación por la que están pasando ahora mismo las materias primas energéticas, es decir, electricidad, gas, petróleo. No olvidemos que el petróleo ya está por encima de 90, que para los próximos datos de IPC podemos tener una sorpresa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues eso sí que me preocupa. Y por otra, pues las tensiones geopolíticas que hay en este momento con China y con Rusia en el tema ucraniano. Para terminar, Miguel Ángel, ¿cómo ha visto la ley de la vivienda que se espera aprobar en el último trimestre del año? Pues yo la ley de la vivienda la veo tremendamente compleja, tremendamente polémica y me da la sensación de que va a acabar en el Tribunal Constitucional o en algún otro sitio y que puede ser echada hacia atrás, como hemos visto grandes varapalos. La semana pasada veíamos en el TJUE el varapalo del modelo 720, pues puede recibir otro gran varapalo. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Bernal, por esa visión, esa fotografía en primera de la mañana sobre el conjunto de la economía. Buen día y buen negocio, Miguel Ángel Bernal. Buenos días, hasta luego. 8:30 de la mañana con ese vistazo